Cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Como siempre, nuestro encuentro con la palabra de Dios, Evangelio y vida. El Evangelio propuesto por la Iglesia para la celebración eucarística, lo aprovechamos para hacer nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el diablo y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se detiene ahora para explicar los detalles de la parábola del sembrador. Y a cada elemento le da un significado. El sembrador es el Padre Dios. La semilla es su palabra. El terreno es el corazón de cada ser humano. Sobre el primer terreno, dice el Señor, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, sin discernirla, viene el diablo, el maligno, la arrebata del corazón, porque ese es el trabajo del espíritu del mal, del demonio. Arrebatar la palabra para que las personas no crean ni se salven. Y en cuanto realiza esto, hace bien su trabajo, porque ese es el trabajo del diablo. Separar al ser humano del camino de Dios. Eso le pasa al que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, no le pone atención. Lo sembrado en terreno pedregoso, dice el Señor, es el que escucha y acepta la palabra, pero no tiene raíces, es superficial, es inconstante y en cuanto viene una dificultad, un problema, inmediatamente echa para atrás. ¿Cuántas personas ante un problema, una enfermedad, la muerte de un ser querido, se apartan de Dios pensando que es que Dios no los quiere, no los ama o que no existe, etc.? La fe se prueba especialmente en los momentos de dificultad y la vida está llena de eso, de días y noches, de luz y tinieblas, de alegrías, de tristezas, de muerte y de vida. Por lo tanto, tenemos que estar siempre pendientes de que la palabra que hemos recibido en el corazón no se vaya a marchitar por alguna situación que en algún momento nos pueda suceder, pero que está dentro de lo que puede ocurrir en nuestra historia como seres humanos. Sembrado entre zarzas significa, dice el Señor, los que escuchan la palabra, pero luego vienen las preocupaciones, vienen el afán de las riquezas, vienen los afanes de la vida y ahogan la palabra. Mucha gente que ha idolatrizado el poder, el tener, el placer, y Dios no aparece por ningún lado. Eso se convierten en sus dioses. Puede ser el Dios dinero, el Dios riqueza, el Dios poder, el Dios placer, diversiones sin fin, y de pronto el aceptar a Dios en su corazón desaparece. Pero afortunadamente hay un terreno bueno, dice el Señor. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra, la entiende, la acepta en su corazón y da fruto según sus capacidades, el 100 por uno, el 60 o el 30 por uno. Es como un árbol, está maduro cuando da frutos.
un árbol frutal que se siembra y nunca da fruto quedó estéril. Un cristiano que no da frutos, sus frutos son el amor, el perdón, el servicio, el respeto, la fidelidad, la solidaridad. Todos esos frutos son los que dan a entender que hemos escuchado la palabra. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Pedimos al Señor que seamos terreno bueno en el que la palabra germine, crezca y dé fruto según su querer. Amén.